En este episodio vamos a hablar por qué nunca es tarde empezar tu podcast. También vamos a hablar por qué no es necesario tener millones de reproducciones en tu podcast. Ya lo sabrás. Somos Chris y Carlos y somos estrategas de contenido de digital y podcast. Así que comencemos. Perfecto. A ver, ¿por qué entonces nunca es tarde empezar tu podcast? Bueno, todos queremos hacer un podcast o lanzar un proyecto y a veces Ujú. decimos, ya es muy tarde. Así es. Y eso es el primer bloqueo mental que tenemos. ¿Ya es muy tarde o estoy muy viejo? Sí, o ya pasó el tiempo de hacerlo, ¿no? Pero eso es una ilusión de nuestra procrastinación, Ujú. ¿sí? Porque a la final siempre hay tiempo para comenzar, puedes comenzar hoy. ¿Y cuáles son las estrategias que recomendamos para romper ese bloqueo? Yo creo que la más importante es comenzar lo más sencillo posible. A veces vemos videos de cómo comenzar un podcast o cómo escribir un libro y queremos complicarlos tan drásticamente, pero en verdad solo deberíamos agarrar nuestra cámara y comenzar a grabar, Así es, ejecutar. ejecutar. Sí, también muchas veces creo que las inseguridades, ¿no? De la gente, inseguridades en que nadie me va a ver, inseguridades de que voy a quedar en ridículo, inseguridades de qué dirán los demás, tantas inseguridades que no nos dejan ejecutar. Para un podcast es sencillo, lo puedes grabar solo con tu celular. De hecho, el de ahorita estamos grabando con un iPhone 17 y dos micrófonos corbateros que van conectados directo al iPhone y arrancamos. O Ujú. sea, no nos complicamos, simplemente nos sentamos y ejecutamos. Ahora, ¿tú cómo lo puedes hacer? Si dices, no tengo tiempo, esa es la excusa que más hemos escuchado, ¿no? Nosotros. Nadie tiene tiempo, todos son más ocupados que Donald Trump. Entonces, ponte de meta, ¿sabes qué? Voy a grabar un episodio al mes, aunque sea uno al mes. No te pongas metas irreales, que eso es imposible de cumplir. Hay personas que se voy a grabar 12 episodios semanales y subirlos los dos semanales. Si ya dices que no tienes tiempo, no lo vas a lograr. ¿Y qué va a pasar en 2 meses? Te vas a quemar. Entonces vas a dejar botado el proyecto. Pero digamos que si lo haces una vez por mes y lo llevas por 2 años, ya es un golazo, o sea, es una constancia que nunca lo hubieras logrado haciéndolo dos por semana. Además, tienes que disfrutarlo hacer, ¿no? Sí, no hay que complicarse, a veces nos ponemos metas tan altas que ya nos rendimos antes de comenzar. Ujú. Entonces, lo que recomendamos es por lo menos uno al mes. Yo creo que eso es algo fácil. Si sientes que uno al mes es muy difícil, tal vez uno cada 2 meses o Claro. uno cada 40 días, tal vez. Ujú, La idea es que te pongas una meta que lo logres. Eso es lo más importante. ujú. Y claramente, ¿qué va a pasar luego? Generalmente tú dices, un podcast al mes, ya me gustó esto, y vas a comenzar a hacer tal vez uno cada 2 semanas y luego uno cada semana y vas Exacto. agarrando el golpe. Pero entonces la idea es comenzar, porque si no comienzas, nunca lo vas a hacer. Y por eso tenemos bastantes amigos, compañeros, donde dicen, uy, yo iba a comenzar mi podcast el año pasado, el mes anterior, la semana anterior, y ya llevan diciendo eso 2 o 3 años. Sabes que conocí una persona, tenía su podcast, compró todos los equipos, todos. No, no es que solo lo hizo con celular y micrófono, compró luces, todos los equipos. Habrá grabado no llegó a los 10 capítulos. Entró en la estadística de que el 90% de los podcasts no llegan al 10.º capítulo. ¿Pero por qué? Porque es ella, y eran tres panelistas más. eh, Ella se encargaba de la producción del podcast y lo hacían una vez por semana, una o dos veces por semana. Y dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir porque me cansé. ¿En qué sentido? Me cansé de poner los equipos, de setear las luces, Sí. la cámara. Pero es algo que tal vez si lo hubiera hecho uno cada 15 días o una vez al mes, no hubiera tenido ese problema. Hasta después tal vez una panelista lo podría ayudar con los equipos. Porque seamos honestos, también tienes que sentarte y setear todo, poner el celular bonito, que salga la imagen, que la luz, que esté bien iluminado, con la ventana, la luz del día. O sea, no es tampoco, me siento y grabo de una, que lo puedes hacer, pero hay gente que son muy perfeccionistas, en el caso de este podcast de aquí, y lo abandonó, y le iba bien, y ella de aquí de Ecuador y la consumían bastante en México, y lo abandonó por simple pereza. Entonces no fue realista. Ahora, si tú dices, ya, qué increíble, quiero arrancar ahora sí, pongo mi celular, me siento en mi escritorio y grabo. Perfecto. Pero ¿cómo arrancamos? ¿Cómo estructuras un episodio?
primer paso es saber de lo que vas a hablar. ¿Cuál es? Todavía no nos centremos en el objetivo. Primero, el tema de lo que voy a hablar. ¿Soy un experto en qué? ¿De qué quiero hablar? Cualquier tema. Ya, Segundo, ya vimos un ejemplo ajá, como tu amigo que hacía golf, hay personas que hablan de deportes. exacto, Eso es lo que tú quieres hacer. ¿Sí? exacto. Así que no te compliques tanto en esa parte. Ajá, ¿qué quiero hablar? Segundo, ¿de qué voy a hablar en mi episodio? Un tip que me gusta darle mucho a la gente es, cada episodio habla sobre un tema. No hagas una mezcla de varias cosas porque la gente no va a entender el mensaje. Un tema, tres ideas. Entonces, digamos, un tema, dame un tema de cualquier cosa. O sea, por ejemplo, deportes, tal vez los partidos que pasaron esta semana, ¿no? Ya, entonces, digamos, fútbol, los partidos de la Liga Española, para ponerlo. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Voy a analizar, tal vez en un video, solo el partido del Real Madrid. Y en el siguiente video, solo lo de Barcelona. O si no tienes tiempo, coges coges los tres partidos más relevantes de la fecha. Entonces, siempre es lo que decimos, un tema, tres ideas principales. Tres ideas principales de ese tema, pues, ¿no? Ahí ya está. Y de ahí viene el otro tema, es escaleta o guión. ¿Qué prefieres? ¿Leer un guión que la inteligencia artificial te lo puede hacer sin ningún problema? ¿O prefieres tener definidos los temas y, y ahí tú desarrollas? Eso sí me dio un tip una vez un comunicador de amplia experiencia porque me tocaba dar un discurso. A mí no me gusta eso, me tocaba hablar frente a varias personas. Y él me dijo, mira, te doy un tip. Tú solo ten organizado en tu cabeza los temas que vas a hablar en el discurso. Me invento. Ah, Barcelona, España. Real Madrid. ¿Por qué perdió Barcelona? ¿Por qué ganó el Madrid? Entonces con eso yo ya tenía claras los temas en la cabeza y ya iba desarrollando la idea. Entonces son tips que te pueden ayudar para no quedarte en blanco frente a la cámara. Entonces, por eso la escaleta con inteligencia artificial nos ayuda bastante también para Ujú. tener como los temas principales y tú puedes verlo directamente en tu iPad o tu teléfono y no perderte si te sientes perdido en los temas. Exacto. También si vas a hacer entrevistas, tener ya algunas preguntas preparadas. Eso es muy Ujú. recomendable. Cuando hacía mi podcast de música, siempre investigaba un poco a la persona que iba a entrevistar y por lo menos tener ciertas preguntas que ya las tienes automáticas. Por ejemplo, si hablas de cocina, Ujú. digamos, tú ya tienes tres preguntas que siempre las vas a hacer. Ujú. Entonces, tal vez, digamos, ¿qué cocina te gusta usar? ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Y cuál es tu ingrediente que nunca usarías? Entonces, Claro. por ejemplo, tienes tres preguntas que te perdiste qué hacer y las sacas. ¿Verdad, Son no? esas Eh, preguntas que tú dices, ah, ya, estas yo ya me las tengo aprendidas y siempre funcionan porque son preguntas generales, digamos, para que entraría para cualquier ujú. persona, pero al mismo tiempo específicas para tu tema. Exacto. Ahora, también hay el otro lado de lo que decíamos al inicio. Ya es muy tarde empezar mi podcast. O no tengo, o ya soy muy viejo para empezar mi podcast. Eso simplemente son excusas para no hacerlo. Y no es muy tarde. O sea, tú tal vez puedes ver que todo el mundo está haciendo podcast. Primero, de todo ese mundo que tú dices que está haciendo podcast, ponte en la cabeza que el 80-90% no va a llegar ni al 10.º capítulo. Y aquí va a quedar el que ha sido constante y lo ha podido mantener por años. Y segundo, más de 200 millones de latinoamericanos están consumiendo podcasts, de las cuales la mitad es en video y la otra mitad en audio. Pero la mitad que consume en video no necesariamente está viendo el video, porque puede ser que lo consuman en YouTube y lo dejen de fondo mientras están barriendo la casa. Entonces, oyentes hay. Y el mundo del podcast sigue creciendo y cada vez va a haber más oyentes. Se dice que va a llegar hasta ver para el 2030, si no me equivoco, 300 millones de oyentes de podcast en Latinoamérica. Es una industria gigante. Entonces, no es tarde. Y por ejemplo, si sientes que es tarde, anda con alguien mayor que tú, por lo menos unos 10 o 20 años. Siempre hay alguien mayor que tú. Hasta si tienes 90, mira a la persona que tiene 100 y pregúntale, ¿tú crees que ya es tarde? Y siempre te dicen, no, si tú estás joven. Exacto. Entonces tal vez no te compares con, tal vez si tienes 30, 40 años o 50 años, no te compares con el de 20 años que ya es millonario en Miami, porque es irrealista. A veces Ajá. esos son irrealistas, a veces ni sabemos a veces de cómo consiguen plata algunos, pero la idea es que siempre hay alguien que
quisiera tener tu edad y poder cumplir esa meta que tú tienes. Siempre hay alguien mayor que tú y siempre hay alguien que piensa que tú eres más joven. Así que Es verdad. si sientes si estás en esa situación, te recomiendo anda o reúnete con personas mucho mayor que tú y te vas a dar cuenta claramente no es tu tarde. Es como Gary Vee dice, ¿cuántos años tienes? 30. ¡Pah! Se le ríe en la cara. Eres joven. Yo a mis 30 años estaba trabajando con mi papá poniendo botellas de vino en su licorera. Entonces, hay demasiado tiempo. Igual busca, digamos, si no estás desmotivado y necesitas motivación, busca personas exitosas en edades mayores. Y vas a ver muchas personas que recién a los 70, 80 años pudieron hacer sus éxitos. Claro, Creo que como en The KFC, claro. la historia de él, creo que hasta los 76 Algo años así. no vendía, nunca podía vender, él quería vender su fórmula Ujú. y nadie se la quiso comprar hasta que él mismo puso su restaurante. Así es. Entonces siempre hay casos de éxito mayores. Y claramente, entonces, si quieres algo rápido, si quieres ya, entonces tal vez tienes que trabajar mucho más. Eso es la triste realidad Sí. de alguna forma. O sea, si quieres lograr algo el próximo año, entonces tienes que hacer el esfuerzo 10 veces más. Claro, aunque no quiero sonar pesimista, hay veces que por más que te esfuerces 10 veces más, hay cosas que necesitan su tiempo. Ujú, Es como cuando tú dices, quiero, mm, sembro una planta, porque más que le eches más agua de lo que necesita, no va a crecer más rápido. Entonces también hay que ser, a la vez, esforzarnos bastante y ser pacientes al mismo tiempo, ¿no? es como, por ejemplo, el nacimiento de un niño. Toma 9 meses cualquier cosa que hagas. Bueno, tal vez sí, hasta 7 meses, sí, sí, Claro, te entiendo. ajá, Pero generalmente toma un tiempo igual. No, así es. no puedes tener, por ahora todavía no puedes Ujú, tener un niño ya, inmediatamente. ujú. Entonces, si sientes que falta tiempo o ya se te pasó el tiempo, comienza. Porque al final, en este video que estás viendo ahora, es lo más joven que vas a estar. Porque mañana en verdad vas a estar más viejo. Es Así verdad. que en teoría, ahorita, Filosofía. ahora es lo más joven que vas a estar. Y tal Sí. vez tú, si no lo haces hoy, le estás quitando tiempo a tu futuro yo, ¿no? Exacto. Ahora, cambiando a nuestro segundo tema y que va de la mano, no necesito millones de reproducciones para que empezar mi podcast. ¿A qué quiero llegar? Y es lo que te dije al inicio. Define un objetivo. Ahora sí, aquí vamos a definir un objetivo. ¿Qué es lo que tú buscas con tu podcast? Hay gente que va a decir quiero ser famoso y si quiero millones de reproducciones para ser famoso a nivel regional. Ya, eso es un objetivo. Está bien. Necesitas más reproducciones y todo el relajo. Pero hay otros que son profesionales, digamos, un psicólogo. Pongamos el ejemplo de un psicólogo. Un psicólogo que su objetivo es tener más pacientes. El psicólogo no va a necesitar 1 millón de reproducciones en su capítulo del podcast para tener más pacientes. Y de hecho traigo un caso perfecto que lo estuve leyendo y era de un canal de YouTube en Estados Unidos que habla sobre taxes e impuestos. Bien aburrido el tema. La verdad que sí. Y ellos solo tienen 1500 suscriptores y nada más. Y por video tienen 250, 300 reproducciones. Que mucha gente, si mucha gente ahorita publica y tiene 200 reproducciones, se deprime. Porque dice, no, no son 100.000, 200.000, 10 millones. Ya hay gente que dice, si no tienes 1 millón, casi que tu vida no vale nada. Exacto, entonces es absurdo porque estamos creando expectativas o estamos creyendo en cosas que se pueden lograr, pero no es que lo logras de la noche a la mañana. Entonces, volviendo a esta empresa, tiene sus videos y solo con 1500 suscriptores y de 250 a 300 reproducciones han tenido más de 500 llamadas de gente interesada en el servicio que ellos dan de temas de impuestos en Estados Unidos. Y dicen que en promedio cada cliente que cierran son $2.000 de que gastan en la Ay, empresa. Entonces imagínate, digamos que cerraron 300 por 2.000, saquen cuentas porque $60.000, si no me equivoco. Entonces, ¿lo hicieron obteniendo millones de reproducciones? No, lo hicieron teniendo claros objetivos. Voy a hablar sobre cómo solucionar temas de impuestos y con esto voy a hacer que en el video, al final del video, digo, si quieren más información, llamen a mi empresa y los podemos ayudar. No necesitan más. y creo que eso es también tener claras tus metas con tu podcast. Porque justo la semana anterior me llamó
una persona a preguntar cosas de podcast y estaba súper emocionado del podcast. Ya. Y yo le dije, a ver, pero primero dime, ¿cuál es tu meta principal? Si Ujú. tu meta principal es, digamos, ya ganar dinero el primer podcast, es algo improbable. Porque Claro. primero, ¿qué quieres ganar? ¿Quieres ganar más clientes? ¿Quieres ganar más visibilidad? ¿Quieres serte famoso? Y te pregunto, ¿tenía idea de lo que quería o no? No, no tenía idea. Ya, Después, cuando yo ya le di varias opciones, dijo, ah, es verdad. Creo que primero sí quiero como visibilidad. ya, Y luego que tengo visibilidad, tal vez conseguir una marca. Que normalmente es lo más lógico. claro, Primero una marca te va, digamos, a patrocinar si ya en verdad tienes más seguidores. claro, él quería monetizar su podcast. Ujú. Ya. Pero entonces, primero tienes que tener en cuenta eso. Porque, por ejemplo, si, como tú dices, si es un profesional que una consulta solo necesita pocas consultas para generar bastante dinero, entonces tampoco necesita tantas reproducciones. Ujú. ¿Qué es lo que sí necesita? Enfocarse en un grupo específico, ¿sí? Como nosotros no lo hacemos, nosotros nos enfocamos en personas que quieren comenzar su podcast, porque vendemos nuestro curso para crear tu podcast, porque arroba trabaja en la radio, yo he trabajado en producciones de sonido, entonces nuestro enfoque siempre ha sido el podcast. Entonces tú debes tener clara tu base de quién necesita tu video y por qué te va a consumir. Y ya con eso vas a ver que se puede generar ventas o si quieres hacerte famoso, como lo Ujú. hemos hablado, tienes que estar viendo los trends, lamentablemente. Exacto. Entonces son dos estrategias totalmente diferentes. Ujú. Irte a hacerte famoso, normalmente hay que ser más contradictorio o digamos, como hablamos, los temas más Polémico. O los que están en ajá, tendencia. los temas polémicos o de tendencia generalmente son los que van a generar más views. Pero si te das cuenta, hay personas, influencers, que tienen miles de seguidores y intentan hacer un evento para ganar plata con entradas y no venden ni una sola entrada. O están haciendo canje con comida o algo porque no tienen cómo comprar comida. Claro. Y hay miles de historias donde ves que tienen miles de seguidores pero la gente no los toma en serio o no lo pueden monetizar. Entonces, en cambio, un profesional, doctores, abogados que tenemos conocidos, que Ajá. tal vez con un podcast Psicólogo. regular ya, ya generan confianza a sus clientes y asimismo más clientes, ¿no? Entonces, generando confianza a tus clientes, generalmente te van a recomendar más, porque lamentablemente, como hay una colombiana que se llama Margarita Pasos, creo que Ya, es, ajá. ella dice, ¿cuál es la hamburguesa que más vende? ¿La mejor o la más conocida? Y Mm, generalmente va a La ser más la más conocida. conocida. Exacto. Porque, por ejemplo, si hablamos de marcas, por ejemplo, McDonald's, ¿por qué la gente va a McDonald's? Yo creo que lo principal, como dicen, su estrategia principal es real estate. O sea, Ujú. como dónde están ubicados. Ajá. Y siempre están ubicados en calles principales y la gente puede ver directamente que dicen McDonald's. Entonces, a veces tienes hambre, saliste de trabajo, tal vez ya cerraron porque también es algo importante estar pendiente, Mm. digamos, el 24/7 y o tal vez no tienes tiempo, entonces ellos justo están cerca de tu casa, cerca de tu trabajo, entonces están visibles. Exacto. Y por eso tal vez vas a terminar algún día de la semana comiendo McDonald's aunque no querías. A mí me ha pasado que voy en el carro y hay una valla gigante de McDonald's y siempre muestran las nuevas hamburguesas y se ven buenísimas. Y avanzo 2 kilómetros más y ya está el McDonald's. Y ahí está la estrategia perfecta. Es como que si estás muerto de hambre, vas a caer ahí. Entonces también están en todos lados. Entonces tu podcast es eso, tú estar visible a tus clientes, porque si no te ven, no sabes que Exacto. existen. Entonces, si tú le mandas contenido y claramente, por ejemplo, si eres un abogado y ahí justo está en un divorcio, por ejemplo, Ujú. y tú tienes un podcast de qué hacer en la etapa de divorcio, o, cómo hacer separaciones de bienes o cosas así, y tu podcast habla de eso, vas a ver que el algoritmo le va a dar más contenido de eso. Y si tú sacas contenido constante de esos temas, cuando la persona piensa en eso, no sé, de ley les ha pasado que un día dices, ay, quiero cambiar la puerta de mi casa. Y de la nada ves todo tu Instagram de puras puertas de la casa. Ajá. Y no son videos famosos, son videos, a veces a mí me van a salir videos con 100 reproducciones y digo, ¿cómo me llegó ese video de este tema Claro. de solo 100 reproducciones? Pero imagínate, tú justo estás pasando una situación que necesitas un abogado y tú hablas de ese tema
Y dice, uy, él vive cerca de mi casa, lo voy a llamar porque es de mi ciudad y por hacer tal vez tu podcast y lo más importante también, compartir tu podcast en contenidos pequeños, como lo hemos hablado también, para redes sociales. Entonces, generalmente tu podcast que dura 20 o 40 minutos o una hora, lo que siempre recomendamos es hacer los videos pequeños para usarlo en redes sociales Ujú, con los temas más ujú. relevantes. Así como tal vez estás viendo este video ahora. Sí, y algo que me hiciste de acuerdo fue un consejo que Gary Vee lo dijo en algún video y que me parece increíble es, Gary Vee dice, yo comunico todo lo que sé. Hay personas que dicen, no voy a comunicar todo mi conocimiento porque después no me contratan. Y eso es mentira. Porque si comunicas todo tu conocimiento, generas autoridad. Y la gente va a decir, él sabe. Entonces, digamos que un abogado comunica todos los pasos que debes de seguir para divorciarte. Yo qué sé. Generas autoridad. Pero mucha gente dice, puedo hacer esto yo solo. Me estoy inventando. Sé que no, pero se puede hacer esto yo solo. Igual no lo vas a hacer solo, lo vas a terminar llamando porque no tienes el tiempo para hacerlo. Entonces prefieres enfocarte tú en otra cosa mientras el abogado está resolviendo el problema. O lo va a intentar hacer solo y no le va a salir y te va a terminar llamando. Ah, Exacto, mira, él tal vez sí sabe algo que no entendí y te va a terminar llamando. así es. Entonces, por eso lo importante no son, digamos, cuántas reproducciones tienes, sino si en verdad estás llegando a un tema específico que es de interés a un cliente específico Ujú, que tú imagino lo tienes claro, ¿no? ujú. Sí, yo creo que ahí, hasta ahí estaríamos, ¿no? Ujú. Así que, Entonces, no se olviden igual de ir a nuestro curso de profesional referente, que lo vendemos en Hotmart, y nosotros te enseñamos a lanzar tu podcast en tan solo 7 pasos para que puedas lanzar tu podcast hoy mismo. así es. Así que no pierdas tiempo con tu celular y con una luz. Nada más, eso es todo lo que necesitas. Así que escríbete en nuestro podcast y nos vemos en el siguiente podcast.